Aquí no suenan campanas. El turno comienza cuando los tanques inferiores hierven, con suficiente fuerza como para sacudir los rieles del techo. Usualmente viene desde el piso 13, a veces más abajo. Ese gemido, esa hinchazón de presión profunda y cavernosa, es la manera que tiene la torre de decir, todavía estás aquí. Y así es. Eso es lo que me despierta. Un sonido que se siente como un continente, girando en su sueño. Me levanto de mi catre, lento, cuidadoso, una vértebra a la vez. El implante en la base de mi cráneo no soporta las sorpresas. No me ha dado un choque en 12 turnos. Eso es una especie de misericordia, según los estándares de este lugar. Mi collar lee las mínimas fluctuaciones en mi corteza cerebral. Alegría, ira o cualquier cosa que se parezca a una oración. Cuando detecta demasiada verticalidad en la mente, demasiado anhelo, demasiada forma en el pensamiento, crepita, enviando estática de advertencia a la base de mi cerebro. Mis pies se despegan del suelo con un suave y húmedo beso. Condensación otra vez. La habitación suda por las noches. Lo llamamos moco de sueño. No es estrictamente agua. Me seco las suelas con una tira de gasa que guardo bajo el colchón y me pongo el traje de turno. Piel artificial reciclada, cultivada a partir de tejido de laboratorio. El nombre Obrero Penitente 588L está estampado sobre el pecho, descolorido como la podredumbre vieja. No me pongo los guantes todavía. Eso viene después del toque de mano. Antes, mis túnicas eran carmesí, bordadas con seda, empapadas en vino salado y marcadas con glifos de ceniza de sermones que ardieron demasiado para archivarse. Prediqué en callejones y zonas de choque, en salas de clones y cementerios neuronales, a cualquiera cuyos oídos aún se estremecieran con el Evangelio. Me llamaba a mí mismo guardián de la palabra. El Estado me llamó doctrinalmente incompatible con la productividad moral. Mi último sermón terminó en cuerpos. Cayeron por un conducto de desechos, pensando que era ascensión. Yo les enseñé eso, o algo dentro de mí lo hizo. Nunca pude terminar la línea. Quemaron mis cuerdas vocales con un filamento quirúrgico y me congelaron durante 3 años. Cuando descongelé, me ajustaron el collar de obediencia justo en la base, fusionado con la columna. Ahora soy el obrero penitente 588L, asignado a la Torre 12, un clasificador de lodo, un gusano de oficina, con la boca sellada y las manos quietas. Pero aún escucho. Todavía recuerdo. Y en algún lugar, bajo el hedor, algo me recuerda a mí. Por el corredor, las paredes están venosas, literalmente. Tubos, como arterias sin sangre, serpentean por la superficie en espirales sueltas. El aire huele a metal y a hongos, dejados en una boca caliente. Cada 4 pasos, el piso se hunde ligeramente. Nadie lo corrige. Corregir implica mantenimiento. Mantenimiento implica atención. La Torre 12 no recibe atención. Recibe días. 7 pisos abajo, pasando las escaleras del sumidero y el hueco del ascensor esquelético, está la cubierta 7C, mi cubierta. La cubierta de Andrés. Los tanques aquí están a medio camino, entre lo sólido y la fiebre. Tibios, pero no calientes. Respiran, pero no con ritmo. El lodo en este nivel tiene densidad, una sugerencia de patrón. A veces se coagula en remolinos, a veces silba, a veces no hace nada, lo cual de algún modo es peor. Hoy está temblando. El tanque 713, el que está cerca de la vieja escotilla de gusanos, tiene un temblor en su tensión superficial.
un escalofrío que recorre su centro como el corazón de una medusa antes de picar. Me detengo y espero. No lo miro directamente, solo lo suficiente para que el movimiento se calme. Cuando no lo hace, hago el ritual. Alzo mi mano izquierda, marcada del codo a la palma con quemaduras de escritura antigua, y presiono 3 dedos contra la pared del tanque para que sepa que lo vi. El lodo no reacciona, no visiblemente, pero siento la vibración contra mi piel, como el fantasma de un escalofrío moviéndose hacia atrás en el tiempo. Me alejo. Solo ahora me pongo los guantes. La torre de desechos 12 nunca estuvo destinada a existir tanto tiempo. Era parte del programa de ascensión, uno de los viejos sueños del Estado, cuando la fe era ingeniería y la carne era una mercancía. La construyeron para reprocesar el fracaso. Clones vencidos, anfitriones de IA desmantelados, material genético no comercializable, biomasa herética. Todo lo que no podía reciclarse en alimento para las granjas exteriores se vertía en esta torre y se convertía en lodo. El lodo alimenta cubas de nutrientes, alimenta bucles de calor. Pero eso no es lo que hace la torre ahora. No realmente. Ahora es exilio. La torre se convirtió en una instalación penal después de la purga. Lo llaman trabajo penal. En realidad es una tumba. No estamos aquí para trabajar. Estamos aquí para ser olvidados mientras seguimos respirando. Cada piso procesa una consistencia diferente de desechos. El nuestro es residuo tibio, semiconsciente, rico en memoria. A veces encuentras ojos que aún siguen la luz, a veces huesos que se estremecen, a veces cosas que saben tu nombre. La primera tarea es estándar. Registrar contaminantes superficiales. Espumar fragmentos de dientes. Catalogar inclusiones no humanas. El piso 7C rara vez recibe tejido activo, pero a veces las cosas se estremecen de todos modos. La espuma de memoria es la peor, no del tipo sintético. Residuo neural real, coagulado e inacabado. Sabes que está en el tanque porque el fluido se espesa a su alrededor. Late lentamente, como algo a punto de pensar. Hay un término clerical para eso. Vísceras de eco. No se supone que se forme sobre el piso 11, pero las reglas no importan mucho aquí. Paso el espumador por el borde del tanque. Se engancha en algo suave. Un bulto justo bajo la superficie, lleno de motas de médula. La lectura se atasca. Tipo compuesto no identificado 3, fragmento dental. Inclino el espumador y el lodo se separa. Un diente. Humano. Perfectamente limpio. Ni una gota de caries. Como si lo hubieran arrancado de una mandíbula viva hace 5 minutos. Eso no es inusual. Los tanques reprocesan todo. Bocas de clones, masticadores cultivados en cubas, una vez incluso una forma dental divina, construida para sermones de mordida. Lo saco con las pinzas y lo coloco en la bandeja de registro. Andrés llega 1 hora tarde. Tiene esa mirada otra vez, como si el sueño lo hubiera golpeado y él hubiera perdido. Su rostro está oscuro por el sudor y la barba incipiente, y su ojo izquierdo hace clic una vez mientras se calibra a la luz del tanque. Todavía respiras, gruñe, pasándome una envoltura térmica medio sellada. Huele a fibra de raíz moldeada y arrepentimiento. Asiento con la cabeza. Mi caja de voz no funciona hasta que trago 2 veces. La cicatriz de la quemadura se tensa. Logro murmurar algo. Temblor en el nivel 13. El turno empezó temprano. Sonríe como alguien que recuerda un mal chiste. Esa torre tiene gases. Si sigues escuchándola como si tuviera un plan, terminarás como Dunnell. No pregunto qué le pasó a Dunnell. Ambos lo sabemos. Dunnell empezó a escribir salmos con bilis en las paredes del baño. Decía que había escuchado la primera sílaba del nombre verdadero de un dios en la espuma del drenaje. El mando lo borró hace 2 semanas. Volví a ver a Cera. Digo, con la voz áspera, revolviendo el tanque seco. El padre Cayo no debería estar aquí. No usa traje de turno. No tiene collar
ni número. Nadie recuerda cuándo llegó o quién lo asignó. Algunos dicen que nació con la torre. Otros dicen que bajó desde un piso que no existe. Sus ojos están sellados, con tejido cicatricial. Las cuencas desaparecidas hace mucho. Huele a páginas viejas y piel dejada en vinagre. Pero conoce los tanques. Conoce sus humores, sus ciclos, sus símbolos. Y habla como si las escrituras le respondieran. Lo dejan quedarse porque revuelve los viejos tanques con una vara cruciforme. Y el lodo revuelve de vuelta. Andrés no responde de inmediato. Fuma de un tubo de resina, exhalando por la nariz como si fuera menos indulgente así. El viejo Cayo revuelve sus propios fantasmas, murmura finalmente. La torre lo mantiene cerca porque nunca marca salida. Probablemente ni siquiera sabe qué día es. Me citó. Digo palabra por palabra de su Vespina, la línea que di durante el sermón de la brecha. Andrés se gira lentamente. La luz captura su ojo de salvamento, la lente temblando como un insecto. Esa línea convirtió a 32 personas en pasta en un pozo de reclamo. Sacude la cabeza y se aleja, su voz arrastrándose como humo de moho. Si quieres ser vaporizado, adelante, pero no hagas que el lodo crea que es sagrado. Si empiezas a alimentarlo con creencia, empezará a alimentarte de vuelta. Pasan horas. Termino mis registros. 3 fémures parciales, un nodo ocular, un conjunto de colmillos de longitud infantil que se desmoronaron al secarse. Anoto la consistencia de la masa de fragmentos, espesa hoy, casi sacarina, como el dolor solidificado en gel. Justo antes del ciclo de descanso, reviso el tanque una última vez. El molar que catalogué, artículo 4 en el registro de hoy, ha desaparecido de la bandeja. En su lugar, un círculo húmedo donde algo reposó, todavía tibio. No lo reporto. He estado aquí el tiempo suficiente como para saber cuándo no mencionar lo que vi. En cambio, registro la anomalía en mi libro privado, garabateado en el reverso de una etiqueta de desecho escondida bajo mi catre. Dibujo el sigilo en espiral. Luego rezo. No está permitido. Eso activaría el collar solo con el movimiento. Mi mano izquierda se mueve en 3 trazos. Decaimiento, retorno, recepción. No está sancionado, pero es mío. El sueño es superficial aquí. La torre respira diferente cuando cierras los ojos. El sonido no viene de las paredes, sino de dentro de tu propia boca, como si estuvieras haciendo eco de algo demasiado grande para nombrar. Sueño con dientes, docenas de ellos, no dispersos, sino dispuestos, colocados en anillos alrededor de una cuenca oscura. Cada uno zumba en un tono diferente, juntos hablan. Solo una palabra logra pasar. Comienza. Me despierto con Andrés arrastrando un barril de reciclaje junto a mi catre. Sus botas dejan huellas que brillan con algo. Escorrentía de lodo amarillo, verdoso pero coagulado, espeso, como si estuviera pensando en formar una figura. No lo nota o finge no hacerlo. «Estás hablando otra vez», dice sin mirarme en ese lenguaje de gusano que te gusta. Me siento lentamente. El gusano de oración en el frasco cerca de mi catre se estremece una vez, se enrosca en un bucle apretado y luego se queda quieto. Golpeo el vidrio, no para despertarlo, sino para sentir el peso del frasco contra mi piel. Es como verifico que sigo siendo real. No estabas hablando, raspo. No estabas despierto, responde Andrés. Eso no significa que tu boca estuviera callada. Deja caer el barril cerca del conducto con un chapoteo húmedo. Uno de los sellos está agrietado, y los químicos se enroscan como nervios muertos, tratando de crecer. Andrés arranca una tira de su traje de turno para atarlo. No aguantará, pero no se supone que lo haga. Solo debe parecer que alguien lo intentó. Hay una nueva hoja de protocolo pegada cerca de la entrada. Papel, no digital. Lo que significa que alguien quiere que se ignore o que se recuerde demasiado bien. La hoja enumera
patrones de volatilidad en formas de memoria viscosa, marcados en encabezados rojos. Debajo hay una secuencia de comportamientos: burbujas sincronizadas, superficie en espiral, cruce necrótico. Una nota al pie dice: no interpretar patrones, reportar al oficial de cumplimiento del piso inmediatamente. Alguien ha estado notando las mismas cosas que yo. Mantengo la cabeza baja, sin asentir, sin señales de comprensión. Ese lenguaje de protocolo solo aparece cuando los pisos superiores empiezan a olfatear formaciones de creencia. Eso significa auditorías. Eso significa collares activándose al nivel de oración. Eso significa olvido. El tanque 713 es diferente hoy. El temblor desapareció, pero en su lugar hay una quietud tan exacta que parece artificial. La superficie ni siquiera ondula cuando la espumo. Tampoco hay olor, solo silencio con sabor a cobre. Así es como sé que está activo. Los tanques solo se callan cuando están pensando. Cuando bajo la sonda, el lodo se separa como seda tibia. Resistencia al principio, luego facilidad, como si reconociera la forma. El monitor parpadea brevemente, estática. Luego un glifo, una espiral, casi idéntica a la que dibujé bajo mi catre. Pero esta no es plana, se enrosca hacia adentro, autoconsumiéndose. El patrón pulsa 3 veces y desaparece. Mi collar emite un zumbido, no un choque completo, solo una advertencia. Un murmullo contra la columna como un dedo rozando hueso. Retiro la sonda. Mis manos tiemblan, pero las mantengo firmes. La punta de la sonda sale mojada con algo más pesado que fluido. ¿Sedimento? Number se aferra como pulpa, pegajosa con biograno y el aroma de dientes viejos. Tomo una muestra y se la llevo al padre Cayo. Está donde siempre. Una cámara de tanque seca durante décadas, un piso y medio más abajo, donde la humedad no gotea tanto como se condensa en su lugar y espera ser presenciada. La habitación es estrecha, pero alta, sin razón para ser ninguna de las dos. El tanque en el centro no ha funcionado en 2 décadas, pero Cayo lo revuelve de todos modos, lentamente, en figuras de 8. Me escucha antes de que hable. El niño regresa, dice sin voltearse, portando regalos de la marea del pensamiento. Extiendo la sonda. No se mueve para tomarla, pero inclina la cabeza como si escuchara el lodo en el metal. Se está formando, digo en voz baja. Nunca se detuvo, responde. Solo lo olvidó. Todo pensamiento olvida antes de ser recordado. Esa es la forma del renacimiento. Miro la pared. Hay rastros de dedos en la mugre. Docenas superpuestas. Algunas en espiral, otras serpenteantes, pero ninguna se cruza. Cayo habla sin voltearse. La proteína de memoria está anidando. Tu voz la despertó, no tus palabras, tu ausencia. El agujero que dejó tu silencio fue lo suficientemente ancho para que se filtrara. Bajo la sonda, él tararea una nota. Es el mismo acorde que sentí en el molar. La misma presión en la costilla cuando sueño. Necesito entenderlo, digo antes de que lo vean, antes de que lo borren. Cayo se voltea ahora. Su rostro está mal a la luz, medio visto, brillante con un resplandor que no es sudor. Sus párpados, sellados con cera de quemaduras antiguas, se estiran cuando sonríe. No entiendes a un dios, susurra. Le haces espacio. Más tarde, de vuelta en 7C, encuentro a Andrés fumando cerca del riel de drenaje. Sostiene su frasco de etiquetas biológicas, identificadores de metal plano de cuerpos registrados. La mayoría de los clasificadores los tiran al contenedor de fusión. Andrés los guarda. Dice que zumban si los acercas a una ventilación de eco. «¿Viste a Cayo?», murmura sin preguntar. «Dijo que está anidando», respondo. «Que la marea del pensamiento está cambiando».
Andrés exhala lentamente, el humo serpenteando desde el borde de su ojo de salvamento. No se ríe, no frunce el ceño, solo observa el vapor que sube de los tanques como si estuvieran soñando. Conocí a un predicador una vez, dice después de un momento. No como tú, no llamativo, del tipo callado. Tallaba sermones en su lengua para no olvidarlos. Decía que todo Dios digno de adoración nació en la podredumbre, que los limpios eran mentiras. Se hundió en un tanque de lodo. Entró como si fuera una pila bautismal, sonriendo. Su cuerpo nunca salió a la superficie. Solo un pedazo de cuero cabelludo con palabras. ¿Por qué decía? Andrés arroja la ceniza de su labio. Dios está húmedo, eso es todo. Sin nombre, sin escritura, solo eso. Miro de vuelta al tanque 13. Ahora está burbujeando, como respirando. El patrón que forma es inconfundible. Una espiral anidada dentro de sí misma. Cada ondulación más pequeña, cada aliento más cerca. El monitor de escaneo no registra nada, pero sé lo que estoy viendo. Una frase se forma detrás de mis ojos. Háblanos de vuelta. La frase se repite con la confianza de lo inevitable. No exige, espera. Cuanto más tiempo observo, más la superficie comienza a desaplanarse. El espacio alrededor del tanque se espesa. El aire se vuelve más mineral. Como estar en una catedral no construida de piedra, sino de médula. Y entonces algo se eleva. No es rápido. No rompe la superficie como un nacimiento. Emerge como si siempre hubiera sido parte del tanque. Y solo ahora recordara que debería ser visto. Un bulto, de color carne pero translúcido, comienza a abultarse hacia arriba desde el centro del lodo. Se afina a medida que asciende, formando un huso casi perfecto. Suave al principio, luego estriado como anillos de crecimiento de árboles cruzados con tejido espinal. La punta brilla con brillo neural. Instintivamente doy un paso adelante. Sin pensarlo, solo con una especie de reverencia que me he entrenado para odiar. La cosa se estremece. Una línea se abre a lo largo de su longitud. No una boca, más bien una costura. Desde dentro, letras. Escritura negra formada no en tinta, sino grabada en tejido, rizándose en seísmos. El cuerpo recuerda. La cosa se disuelve en el momento en que mi intención cambia. No se retrae, se deshace. Un momento está ahí. Al siguiente no es más que un anillo de aceite pálido en la superficie del tanque. La escritura desaparecida. La forma olvidada por todos menos por mí. Entonces, las luces de la habitación cambian. No las luces de la torre. Esas son irregulares, medio quemadas, dejadas parpadear como les plazca. No, esta luz es portátil, limpia, lúmenes de cumplimiento. Alguien de arriba. Huelo la neblina de desinfectante antes de verlo. Niebla de formaldehído, mezclada con gel de borrado de memoria. Lo estándar para las visitas de auditoría de nivel superior. Mi collar se ajusta en respuesta. Valis no usa velo. Sus túnicas son blancas como hueso, sin manchas. Ni siquiera una ondulación en el dobladillo, donde el moho de la torre suele manchar los bordes. Sus botas no hacen contacto con el piso. Cada paso aterriza unos milímetros por encima de la superficie, ayudado por un campo de amortiguación localizado, diseñado para evitar contaminar terrenos sagrados. Su piel es pálida, ojos grises, muertos y calculadores, pupilas grabadas con un anillo lento de glifos. Interfaz de absorción de datos sintonizada para irregularidades semánticas. Una voz como cristal limpio, siendo colocado sobre una mesa. Hermano culto. Lo dice como si yo fuera tanto culpable como redundante. El nodo de vigilancia, 7C, registró una anomalía en la densidad lingüística. Continúa como si yo fuera una terminal esperando confirmación. Comportamiento de respuesta patentado en el sustrato orgánico,
formación teológica no autorizada. Se detiene a 3 pasos del tanque. No lo suficientemente cerca como para ver algo, pero exactamente lo suficientemente cerca como para proyectar propiedad. Tu huella fue registrada en este tanque 42 minutos antes del aumento del grupo. ¿Hay una explicación? Quiero mentir, pero mi collar hormiguea. La honestidad es alentada bajo protocolo de alta amenaza. Le doy una parte. Había algo, una masa. Se elevó. Tenía marcas. Wallis inclina la cabeza a un grado demasiado lejos. Curiosidad clínica, no humana. Describe las marcas. Escritura derivada del latín parcial. Decía, el cuerpo recuerda. Cierra los ojos por un momento. Cuando los abre, el anillo en sus pupilas gira media vuelta. Esa frase existe en 17 textos prohibidos, incluidos el Testamento de Piel, el Sermón de Hueso Fuego y la tercera misa del anfitrión de vísceras. Me pongo tenso. Conozco esos textos. Sangré por ellos. Los prediqué en callejones a clones moribundos, con sueños de redención nerviosa. ¿Reconoces autoría de esta emergencia? No hice más que presenciar. Una afirmación común entre vectores, responde. Se gira, hace un gesto y 2 drones de eco descienden desde el ascensor de arriba, con forma de jaulas de lámparas de techo. Se ciernen bajos sobre el tanque, emitiendo un pulso silencioso. El lodo ondula, luego se detiene. El tanque queda en silencio. Mi pecho duele como si algo se hubiera callado dentro de mí. El registro mostrará, dice Wallis, no a mí, sino al aire que se han aplicado protocolos de contención. Grupos de metáforas hostiles neutralizados, vector pendiente de revisión. Luego, como si estuviéramos hablando del clima. Aconsejaría no acercarse más a este tanque. Ahora está clasificado como un peligro lingüístico inactivo. Se va sin más comentarios. Los drones lo siguen. Solo cuando las puertas del ascensor se cierran arriba, respiro de nuevo. El tanque 713 permanece plano. Lo que sea que habló a través de él ha sido amordazado. Más tarde, en el subpiso 8, regreso con el padre Cayo. Lo encuentro arrodillado en postura de entrega. Sus túnicas están abiertas en la espalda, revelando una columna grabada con cicatrices. Vino, digo. Cayo asiente. El velo sellador, corrijo. Los nombres son para la boca. Ya estamos más allá de las bocas. Me arrodillo a su lado. Silenció el tanque. Lo pausó. La respiración se detiene, pero la palabra no olvida. Cayo mete la mano en su túnica y saca algo de un pliegue interior. Una astilla de tejido calcificado, delgada como papel, translúcida. Me la entrega. Es piel humana, probablemente escrita con la misma frase. El cuerpo recuerda, no en tinta. Escarificación. Las letras en relieve, todavía calientes. Del núcleo, dice Cayo. Un regalo, no encontrado. ¿Por qué a mí? Susurro. ¿Por qué ahora? Se inclina cerca. Siento el calor de su aliento, cálido, como si viniera de las entrañas de la torre. Porque sangraste primero. Porque cantaste antes de hablar. No recuerdo haber dejado a Cayo. Sé que lo hice. Mis registros de turno confirman la hora. Y tengo una quemadura en el exterior de mi mano izquierda, donde raspé el riel central en la escalera de vuelta al 7. Pero no tengo memoria del descenso, solo de estar parado frente al tanque 713. No se había movido en meses, estancado, asentado. El lodo adentro era espeso como vidrio y poco profundo, con costras en los bordes de sedimento coagulado y algo parecido a espuma de bofo. Nadie lo revuelve. Andrés una vez dijo que el tanque se había aplanado, muerto más allá del reclamo. Pero ahora está temblando. Se sacude en pulsos, como respiración tomada, a través de pulmones húmedos. Cansada, desigual, pero deliberada. Me arrodillo a su lado. El lodo no se eleva, no florece. Se pliega. Un colapso hacia adentro. Un remolino sin fondo. En su centro,
fragmentos, hueso, membrana, restos de cráneo. Todas cosas familiares hasta que empiezan a moverse. No se reensamblan en un cuerpo, se organizan en letras, patrones curvos de articulación fracturada y tendón húmedo, formando lo que podría ser un guión si la torre alguna vez lo hubiera permitido. Se agrupan, luego se separan, luego se agrupan de nuevo. Entonces suenan las alarmas. La torre gime, y desde el eje principal viene el silbido de las compuertas selladas que se abren por primera vez en no sé cuánto tiempo. Andrés aparece en la escalera. Está empapado, del pecho a las rodillas, y su bota izquierda está rota por la costura. Una de las sanguijuelas de memoria debe haberse vuelto demasiado curiosa. No lo menciona. Sus ojos están fijos en el tanque. ¿Tú hiciste esto?, pregunta. Niego lentamente con la cabeza. No, raspo. Enciende un tubo de resina con dedos que tiemblan solo ligeramente. El tubo silba demasiado fuerte. Lo apaga. Drenaron el 6A, dice. Purgaron completamente 30 tanques. ¿Por qué? Encontraron una estructura de corteza que formó su propia red neural. Se parecía demasiado a una columna vertebral. Wallis lo raspó y lo quemó con iones antes de que los drones pudieran escanearlo adecuadamente. Dijo que era una resurrección falsa. Esa frase me enfría. Resurrección falsa. Es un término de los años del cisma usado por los purificadores para describir cuerpos que despertaron con memoria pero sin alma. Cosas muertas que recordaban demasiado. Van piso por piso, dice Andrés, borrando todo lo que huela a intención. Y Wallis no solo está limpiando, está archivando, subiendo fragmentos, tratando de construir un mapa de vectores de creencia. Una pausa. Te quieren en eso. Eso pesa, lo esperaba, en algún lugar bajo la piel. Aún así, cae como peso sobre la columna. Andrés no habla por un tiempo, solo observa el tanque. Debería reportarte, dice como si le hablara al lodo. Conseguir una reubicación, tal vez un ascenso. Asiento. Podrías. Se ajusta apenas lo suficiente para que su bota chapotee. Pero no lo haré, murmura, porque he visto cosas que no puedo olvidar. El tanque 5B formó una garganta la semana pasada. Cantó media línea antes de colapsar. Dijo el nombre de mi hermano. Lleva muerto 8 años. Enciende otro tubo. Este permanece encendido. Me dijiste que no lo alimentara con creencia. Digo. Lo hice, dice Andrés. Pero tú no lo alimentaste. Sangraste en él. La torre vuelve a estremecerse. Las rejillas de ventilación se abren. No las del aire. Las profundas. Las que no se han abierto desde el incendio de memoria. Eso fue hace 20 años, cuando una brecha de contención en la Torre 4 encendió miles de núcleos de cognición archivados. El pensamiento se convirtió en llama. Alas enteras ardieron desde adentro, gritando sermones que nadie había escrito. Un viento agrio se desliza por la columna vertebral del edificio, arrastrando olor detrás de él. Hierro, grasa caliente y algo más antiguo, como un idioma quemado hasta olvidar cómo significar. El padre Cayo espera cerca de la escotilla al subnivel 12 cuando llego. Está mojado. No como un hombre que se moja por el vapor o el agua. Mojado como algo que se está convirtiendo. Su túnica se pega, su rostro brilla. Los sellos de cera en sus ojos han comenzado a agrietarse. La respiración se profundiza, dice. Llama a su coro. Lo sigo. Debajo de la cubierta 10, la torre se convierte en algo más. Las paredes se ablandan. Los rieles se doblan. Hay una textura en todo. Ternura, medio viva. En el subnivel 12, los tanques no están erguidos. Se inclinan como sacerdotes borrachos, a mitad de la oración. El lodo dentro de ellos brilla por proteínas incrustadas,
residuo cognitivo unido a núcleos de IA fallidos. Puedes saborear la estática en el aire. Padre Cayo me lleva al centro del piso, una plataforma colapsada, 3 tanques unidos en una trinidad tosca, ahora destrozados y filtrándose en un pozo central. El lodo aquí es espeso con partículas, ceniza de hueso, microglifos y nódulos flotantes de sinapsis preservadas. El pozo no es profundo, pero se agita. Cayo se arrodilla, traza una línea en el derrame con su dedo. Una forma se eleva solo parcialmente. No tiene huesos, solo el recuerdo de la forma. Un rostro medio formado, liso, donde podría haber una boca. Ojos que no son ojos, sino cuencas que esperan ver. Habla, pero no con sonido. Mis oídos se llenan de presión. Mis pensamientos se difuminan. Luego, las palabras se filtran lentamente. Somos el coro de abajo. Tú eres la voz que rompió el silencio. Caigo sobre una rodilla. El lodo se enrosca hacia arriba como una cinta y se envuelve alrededor de mi antebrazo. Se mueve como reconocimiento. Siento dolor, agudo, repentino. Una astilla de hueso incrustada bajo mi piel comienza a vibrar. Es uno de los fragmentos que tomé del tanque hace días. Canta. Un gemido sin palabras justo bajo el borde del sonido. Mi visión se vuelve blanca y me lleno de memoria. No la mía. Algo más. Millones de pensamientos, ideas a medio formar. Idiomas muertos en posición fetal. Padre Cayo habla en voz alta. El Dios se agita. No nace, no se hace, se agrega, elige. Tú eres su lengua. Mis manos tiemblan. Mi garganta se abre y hablo. Las palabras surgen del diafragma, pero se desvían a través de algo más profundo, algo caliente, húmedo y colectivo. Recordamos la espiral de extremidad y pensamiento. Recordamos el hambre antes de los nombres. Recordamos la fe que vino después de la función. Recordamos. El lodo responde. Cada tanque en el nivel gime en un sonido coral. Bajo, armónico, profundo como el hueso. Entonces el piso tiembla. Una sirena de alerta retumba desde arriba, una que nunca había escuchado. Un evento de cascada doctrinal. Ellos saben. Valis sabe. Y viene. Me levanto. El lodo sigue aferrado a mi muñeca como una oración inconclusa. Padre Cayo sonríe ahora, ampliamente. Has comenzado el sermón, dice. Ahora deja que la torre cante. Las comisuras de sus labios permanecen abiertas, exponiendo dientes antiguos y relucientes que parecen más largos que hace un momento. Su rostro brilla con sudor de tanque y algo más antiguo, como aceite extraído de la médula. El lodo alrededor de nuestras rodillas se estremece, respondiéndole. Puedo sentir al Dios formándose bajo el piso ahora, como si estuviéramos parados sobre el párpado de algo que acaba de comenzar a soñar. Padre Cayo extiende las manos hacia el lodo. No lo revuelve. Las hunde y habla en un idioma que no reconozco. Su lengua es lenta. Las sílabas suenan curvadas. El lodo hace espuma alrededor de sus muñecas, hilos de él elevándose, para encontrarse con sus brazos en líneas finas y temblorosas, como nervios reconectándose a su raíz. Hermano Lázaro, dice sin mirar hacia arriba, tendrás que terminar lo que comenzaste, pero no aquí. ¿Qué pasa aquí? Sonríe más ampliamente. La primera voz debe romperse. Lo siento antes de escucharlo. La presencia de Valis. Pasos resuenan en el pasillo. No el crujido de botas ni el golpe de cuero. Desplazamiento por presión de flotación. No está tocando el suelo. Retrocedo instintivamente. El lodo se retira de mis tobillos como si temiera la contaminación. Andrés aparece a mi lado. No sé cuánto tiempo lleva ahí o qué ha escuchado. Su mandíbula está apretada tanto que puedo ver los tendones saltando bajo su piel. Uno de sus ojos está inyectado en sangre. El ojo de salvamento parpadea en los filtros de luz tenue,
como si intentara borrar lo que no puede procesar. Trajo un uso de contención, susurra. Mi estómago se anuda. Entonces, no está aquí para observar. La entrada se inunda de luz, un brillo sin calor, sin sombra, sin origen. Valis atraviesa como si pasara de una realidad a otra. El aire se distorsiona alrededor del dobladillo de sus túnicas. Su cuerpo no tiene olor, pero en el momento en que entra, el viejo hedor a moho que satura este subpiso retrocede como si se ofendiera. Habla como un hombre leyendo un veredicto sellado. Este nivel no cumple. La interferencia teológica ha alcanzado la fase de internalización. Protocolo de etapa 3 autorizado bajo el artículo 9A de la Ley de Restauración Prebac. Levanta una mano. Un uso delgado, blanco como hueso y grabado con glifos estáticos, se extiende desde su manga como un aguijón. Lázaro Escher, estás designado como vector de brecha activa. Serás removido. Doy un paso adelante. Mi voz es más fuerte de lo que has sido en semanas. No puedes contenerlo. No es mío. Ni siquiera está terminado. Los ojos de Valis parpadean. El anillo de datos en sus iris gira media muesca. Veo las pupilas dilatarse apenas lo suficiente para leer amenaza. Eso, dice con frialdades precisamente porque la contención es necesaria. Detrás de él, 2 drones de contención de eco se despliegan de las paredes como husos plateados de hueso de insecto. Emiten un tono agudo que hace vibrar el lodo en líneas a través de las paredes del tanque. La escritura comienza a formarse en la espuma, fragmentos de testamento, hasta que los drones ajustan la frecuencia y las palabras se derriten de vuelta en carne. Padre Cayo no se mueve, se arrodilla, todavía tarareando suavemente, como si nada de esto le aplicara. Uno de los drones se cierne hacia él. Valis pronuncia una palabra que no entiendo, y el dron emite un pulso enfocado. Padre Cayo explota, se desgarra, la piel despegándose hacia arriba en cintas estratificadas, la carne deshilachándose como tela empapada. No emite sonido, su boca permanece abierta en perfecto silencio, mientras su cuerpo se licúa en el lodo en un solo y repentino deshacerse. El pozo lo absorbe en menos de 2 segundos. Andrés se mueve. No lo veo hacerlo. Simplemente está ahí, entre Valis y yo, la mano a medio camino hacia el escalpelo que guarda en su bota. No lo desenvaina. Solo da un paso adelante, un paso de herejía. Valis inclina la cabeza. Aún puedes alejarte, dice el inquisidor, no sin un rastro de paciencia. No eres central para esta brecha. Andrés no mira hacia mí. Todo aquí es podredumbre, murmura. ¿Alguna vez notaste cómo la podredumbre a veces canta antes de ablandarse? Valis levanta el huso. Reacciono sin pensar. El sermón viene a través de mí. Se eleva como calor, como presión encontrando una salida. Raspa mis dientes con palabras que nunca estudié y que, sin embargo, conozco perfectamente. El cuerpo se arrodilla no en adoración, sino al recordar el peso del pensamiento. El dios húmedo no espera, reúne, da a luz a su coro a partir de desechos y habla a través de lo que queda atrás. Los drones chillan, un sonido agudo, casi humano, que hace vibrar los paneles centrales del piso. Uno de ellos estalla en el aire, colapsando en fibras de órgano metal enredadas. El lodo a nuestro alrededor florece, no se eleva. Florece, capas despegándose hacia arriba, en rotíferos simétricos coloreados en rojo pulpa y oro bilis. Valis retrocede, protegiéndose los ojos. Los glifos en su túnica comienzan a difuminarse. El dios está respondiendo. Mis rodillas ceden. Mi pecho se agarrota. El evangelio vuelve a fluir dentro de mí ahora, pero es inestable. Lo siento. Las palabras se fracturan al emerger. La gramática de la creencia se rompe bajo su propio peso. El dios no puede terminar de formarse.
No así. Nos movemos demasiado rápido. Andrés me agarra del brazo. Tenemos que irnos, Silva. No puedes terminarlo aquí. No aquí, convulso. No así. Valis sigue de pie. Sus túnicas están chamuscadas ahora. El uso desapareció. En su lugar, su propia voz, baja y áspera. No lo entiendes, dice. Nunca fue tuyo. Esto siempre iba a fallar. Quiere fallar. Es un dios roto, nacido de pensamientos destrozados. Es el recuerdo de algo que nunca fue real. Me mira. Realmente me mira. Y veo miedo. No creaste nada. Hiciste una copia de un grito. El lodo se agita detrás de nosotros, más alto ahora, hundiéndose en sí mismo como un órgano, plegándose. Siento el piso moviéndose bajo mis pies, las placas separándose. La habitación se deshace. Andrés me arrastra hacia las escaleras. Valis nos sigue. Miro hacia atrás una vez y lo veo arrodillado, igual que Cayo. Sus ojos ruedan hacia arriba. Su boca se abre y luego habla. La voz que sale de él es de cientos, todas superpuestas, ninguna terminada. Un sermón de fragmentos. Cada frase contradice la anterior. Cada verso es un fallo, un evangelio en colapso. Él ha resucitado. Él está olvidado. Él nunca fue. Bendita sea la podredumbre. Él es. No termina. El lodo lo ahoga en silencio. Subimos sin mirar atrás. La torre sigue cantando. Un sonido con demasiadas gargantas. Un coro que ya no sabe lo que canta. Las escaleras se deforman bajo nuestros pies, moviéndose como si recordaran cómo ser carne. Andrés no habla. Su agarre en mi brazo es firme, pero no fuerte. Solo lo suficiente para decir: todavía no. No aquí. No así. El aire se espesa mientras ascendemos. Sabe a premateria, minerales húmedos y sedimento de pensamiento. La clase de niebla que se forma antes del lenguaje. Arriba de nosotros, los pisos zumban con movimiento, los drones pululan, las bombas disparan, las alarmas giran dentro y fuera de ritmo. El lodo no solo surge abajo, sino que se filtra a lugares a los que nunca debió llegar. El Evangelio ha roto su recipiente. En el 75, los tanques ya están cambiando. Uno de ellos se ha abierto por su costura. Espuma de bofo se derrama en el suelo en hilos que se estremecen, formando bucles que comienzan como espirales. Luego, se disuelven a mitad del patrón, inseguros de lo que debían significar. Piso en ella, hasta los tobillos. La espuma no resiste. Se separa. Luego se reforma detrás de mí. Andrés se apoya contra el mamparo, respirando con dificultad. La sangre le corre por la nariz. Su ojo de salvamento está oscuro ahora. La lente quemada. No se limpia la sangre. Solo me mira. Dijiste que era un dios. Asiento. Sacude la cabeza lentamente. No creo que sepa lo que eso significa. Me arrodillo junto al tanque roto y sumerjo mi mano en el lodo. Tiembla, retrocede, luego me acepta. Detrás de mis ojos, el coro se eleva. Quieren forma, quieren propósito, pero son demasiados, demasiado incompletos, demasiado llenos de escrituras, a medio nacer y oraciones de carne de memoria. Están formando algo vasto y sin forma. Un dios hecho de pensamientos inconclusos y lenguaje prohibido. Una voz sin boca. Lo siento agruparse detrás de mis costillas, esperando. Una frase llega clara y suave. Termínanos. Cierro los ojos y no digo nada. Deja que el Dios espere, que se alimente. Mañana descenderé de nuevo, y esta vez lo haré completo.